No, sobre eso no tengo ningún comentario que hacer. Esa es ha sido una decisión administrativa. Así, sin mayores comentarios, el gobierno busca terminar con la polémica por la destitución de Roxana Pey como rectora de la Universidad de Aysén. La académica dijo con firmeza que no dejará el cargo a pesar que el Ejecutivo ya firmó e ingresó el decreto a Contraloría. No quiero hacer ningún comentario sobre eso porque yo, en mi calidad de vicepresidente de la República, en ese minuto firmé el decreto. Según la profesional, la ministra del Piano le informó la decisión a través de una carta, en donde, entre otras razones, la critican por su desalineamiento con el gobierno respecto a la reforma de la educación superior. Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje del proyecto de reforma, porque el mensaje del proyecto de reforma recoge justamente eso, los motivos de la crisis, una propuesta de fortalecimiento de la educación pública, una propuesta de avanzar a la desmercantilización. Sin embargo, el contenido mismo del proyecto de reforma es totalmente distinto. En la nueva mayoría existen distintas opiniones, críticas a la actitud de Pey, pero también las hay para el Ejecutivo por no esclarecer completamente los motivos que llevaron a exigirle la renuncia a la rectora. Bastante inédito y bastante insólito que a una persona que ocupa un cargo de confianza, cuando se le pide la renuncia, se niegue a hacerlo. Yo no tengo recuerdo de algo como eso. No tengo claro cuáles son las razones, efectivamente. No me sorprendió el anuncio y creo que debería haberse dado una explicación mayor respecto al tema. El diputado Jaime Belolio incluso acusó errores en la selección de la autoridad y señaló que fue nombrada por cuoteo político. Es decir, porque pensaban que iban a poder controlarla políticamente, pero resultó ser mucho más de izquierda de lo que el gobierno pensaba. Este es un muy mal precedente de una rectora mal seleccionada a través de cuoteo que se dedicó a insultar a quienes pensaban distinto y que terminó dañando además la autonomía de las instituciones por parte del Mineduc. Ahora Contraloría tiene 15 días para notificar recibo del documento presentado por el Mineduc. Sin embargo, en lo técnico, esto debiese ser antes del 6 de agosto, pues en esa fecha comenzarán a regir los estatutos de la Universidad de Aysén, y esto podría complicar la destitución de la rectora Roxana Pey. Carolina González, CNN Chile. Entonces, por el recurrido, el Liceo Carmela Carvajal, y por el recurrente, el Instituto Nacional. Perfecto. Por favor, abogado, comience su alegado. Muchas gracias, su señoría. Somos Claudio Díaz, Guillermo González, Mejil Buencho, Cristóbal Vallejos y Camilo Vergara en representación de Roxana Pey Tumanot, y solicitamos que este tribunal declare contrario a derecho la remoción de nuestra representada del cargo de rectora de la Universidad Estatal de Aysén, ejercida por la Presidenta de la República a través del decreto 229 del 2016 del Ministerio de Educación, en virtud de los siguientes antecedentes que mencionaba su nombre. Luego de largas movilizaciones en Aysén, la Presidenta en el año 2014 se propone fundar una nueva universidad pública en esa región. Y es así como el 17 de junio de ese año da el vamos mediante la firma del proyecto de ley en la ciudad de Coyhaique. Hay que destacar que distintas organizaciones e instituciones de la región, más expertos en temas de educación, entre los cuales precisamente se encontraba la doctora Roxana Pey, conformaron la Comisión Ejecutiva para la creación de la Universidad de Aysén, elaborando un texto que establece las recomendaciones básicas para su creación. Y finalmente, el 7 de agosto de 2015, la Ley 20.842 crea las universidades estatales de la región de O'Higgins y Aysén, y posteriormente el Poder Ejecutivo promulga decretos para establecer un funcionamiento temporal, entre los cuales se encuentra el decreto 414 del 2015 del Ministerio de Educación. Para la puesta en marcha académica y administrativa de esta universidad, la Presidenta designa a Roxana Pey como nueva rectora mediante el decreto 367 del 1 de septiembre del 2015. Hay que destacar que su misión principal consiste en la redacción del estatuto institucional, y sus deberes están contenidos tanto en la Ley 20.842 como en el mencionado decreto 414. La ley reconoce a la Universidad de Aysén como un organismo autónomo de la administración del Estado, por lo cual no depende de la estructura jerárquica que tiene como máxima autoridad a la Presidenta de la República. En ese sentido, su señoría, el cargo de rector, al ser jefe de un servicio de un organismo autónomo, goza de esta condición,
expresamente señalada por el legislador en la ley 18.834 y se rige por el estatuto de la institución. No obstante, la ley 21.842 establece artículos transitorios que van a regular el funcionamiento de esta universidad hasta que se promulgue el estatuto final. Entre ellos, su señoría, el conflictivo artículo 3º transitorio establece un mecanismo especial para la promoción del rector. Porque el legislador entiende que es necesario regular este ámbito en la espera de que esté el estatuto definitivo. Pero en ningún caso, su señoría, esto cambia la condición inicial de autonomía que goza el rector. Este mecanismo es ejercido por la Presidenta de la República, pero de ninguna manera lo convierte en un cargo de exclusiva confianza. En tanto, el constituyente establece que solo son funcionarios de exclusiva confianza aquellos que el legislador expresamente denomina de esa manera. En ese sentido, el cargo de rector se rige por el estándar de la administración, ante lo cual solo se justifica su remoción en caso de incumplimiento de deberes, siendo aquello lo que será entendido como un motivo fundado. Por ello, su señoría, los motivos fundados no pueden en primer punto vulnerar los derechos fundamentales porque se entiende que la Constitución está por sobre todas las leyes, no pueden ser arbitrarios en aplicación al principio de interdicción de la arbitrariedad y deben cumplir con el principio de proporcionalidad que reconoce el derecho chileno. Finalmente, el 27 de julio de 2016, en una reunión con la ministra de Educación, nuestra representada recibe una carta que expone los fundamentos que llevan al Ministerio a solicitar su renuncia. Ella se niega rotundamente a renunciar, pues ha cumplido con todos los deberes que la ley establece. Y finalmente, el 28 de julio se despacha el decreto 229 del 2016, firmado por el vicepresidente, y que saca a Roxana Pey del cargo de rectora de la Universidad de Aysén. Y hay que destacar en este punto que la exigencia de fundabilidad establecida por el legislador en el mencionado artículo 3º transitorio debe entenderse también como que los motivos que llevan al Ejecutivo a realizar tal acto deben ser formalmente expresados en la decisión, dejando constancia tanto de los supuestos fácticos como de los supuestos jurídicos en que se funda, al igual que en todos los actos administrativos. En consecuencia, su señoría, es necesario respetar el principio de justicia para que este proceso sea acorde a derecho, por lo cual este litigio debe dedicarse única y exclusivamente a discutir los fundamentos expuestos en el decreto 229 del 2016 del Mineduc. De lo contrario, su señoría, se hace imposible cualquier tipo de defensa. En la etapa procesal correspondiente vamos a aprobar todo lo anunciado por este alegato y además probaremos que los motivos expuestos por el decreto 229 son completamente infundados, en virtud de que la doctora Roxana Peña ha cumplido con todos sus deberes y ha realizado un excelente trabajo en la puesta en marcha de la universidad. Muchas gracias. Vamos a hacer alegato y después te imponemos. Me presento a Eileen Parra con Diana Venegas, Natalia Garrido, Ignacio Ulloa y Catalina Sánchez. Por la parte de recurio, la Universidad de Aysén surge como respuesta del gobierno dentro de la reforma educacional que se generó en 2014, dadas los movimientos estudiantiles del 2011. Se promulga la ley de 1842, creándose la Universidad de Aysén y Universidad de O'Higgins, ambas autónomas desde su origen. Según el artículo 2, sin embargo, esto no se podrá hacer efectivo hasta que se establezcan los estatutos, ya que estos son los que garantizan dicha autonomía. Mientras tanto, se regirán por medio de la ley 20.842 ya nombrada y el decreto supremo 414 que establece las normas básicas. La universidad está administrada por un rector, el cual, según el artículo 3 transitorio, puede ser removido únicamente por el presidente de la República y por motivos fundados. El 1 de septiembre del 2015, Roxana Peña es designada como la primera rectora de esta universidad bajo el decreto supremo 367 por el presidente de la República, establecidos en el artículo 9 y transitorio 3 de la ley de 1842. Por tanto, al ser elegido por el presidente, no distingue y únicamente si es elegido por él se sabe que es de exclusiva confianza en base a la ley 18.575, artículo 52. El Ministerio de Educación solicita la renuncia de la señora Pey, quien no acepta renunciar, y el 28 de julio del 2016, bajo la firma del decreto 229, se concretiza esta remoción en motivo de, primero, no existir un lineamiento con lo propuesto por el Ejecutivo, en tanto es considerado funcionario de exclusiva confianza, como ya se dijo anteriormente. Por esto debe seguir los lineamientos del Ejecutivo, en donde al momento de ejercer sus funciones demuestra una posición diferente a la del gobierno por medio de sus propuestas y diversas declaraciones.
publicaciones en la prensa, las cuales afectaron en su desempeño como rectora. Es por esto que se pierde la confianza, lo cual en sí mismo constituye un motivo suficiente para su remoción, en tanto se contradice con una de nuestras garantías constitucionales estipuladas en el artículo 19, numeral 16 de nuestra Constitución. En esta propuesta de sistema de admisión que genera Roxana, se vulnera un principio muy importante, que es el principio de la equidad educativa consagrado en la Ley General de Educación en el artículo 3, letra C, donde dice que el sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran especial apoyo. Aquí se está mostrando un diferente, en el proyecto de la señora Pei, se muestra un diferente sistema de ingreso, ya que configura las ponderaciones de PSU, NEM y ranking, por lo tanto da paso a un ingreso favorecido y diferenciado de los estudiantes, no brindando las mismas oportunidades para todos, no pudiéndose considerar un sistema especial, ya que esto estaría no eliminando la desventaja, sino que estaría excluyéndolo del sistema actual de ingreso. Otro punto es la inclusión, que establece que para todos deben tener las mismas posibilidades de estudio, lo cual no estaría promoviendo, ya que existe un sistema diferenciado, como ya se vio, y es único para la Universidad de Aysén. En referente al presupuesto que entrega el gobierno, PEI establece una gratuidad automática sin considerarlo entregado por el gobierno, traduciéndose a un costo de oportunidad, desviando el origen, o sea, el destino original de estos recursos. Vemos que en temas de ponderaciones de los diferentes requisitos para entrar a la universidad, surge una problemática al tener estudiantes no preparados, por lo que se estaría pasando a llevar el principio de calidad consagrado en la Ley General de la Educación, donde establece que deben generarse profesionales competentes, dando a entender la duda razonable de que ellos no se puedan mantener en estos estudios. Es por estos dos puntos que que se estaría peligrando la mantención de estos estudiantes en la universidad. Y es por esto anterior nombrado que compromete una diferencia de variaciones, generando una incompatibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes, afectando la creación de los diferentes estatutos según el artículo 3 transitorio, Ley 20.842, y por tanto el futuro de la universidad. Muchas gracias. Entonces, al Instituto Nacional para que genere sus opiniones o diferencias que tenga entonces con el alegato de apertura, y luego vamos a dar paso al equipo contrincante para que realice lo mismo. Por favor, abogado Rousseau. Muchas gracias, su señoría. El punto que quisiera tocar es que señalan que al ser un cargo elegido por el presidente, eso lo transforma automáticamente en un cargo de exclusiva confianza. Sin embargo, esto, aparte de resaltar todas las leyes de la lógica, hay que entender que se establece por ley que solo son cargos de exclusiva confianza aquellos que la ley denomina expresamente de esa manera. Y por otra parte, como fue establecido en mi alegato de apertura y se establecerá en el alegato de derecho, este cargo es un cargo transitorio, es un cargo único en su tipo, porque tiene que ver con una institución que está intentando empezar su funcionamiento. Luego, sobre el punto de que no se alinea con la postura del Ejecutivo, hay que entender que no hay una obligación legal de que esto ocurra, porque como se señaló ya anteriormente, no es un cargo de exclusiva confianza, y la ley 20.842 no establece ninguna obligación de que los estatutos se hagan acorde a lo que dice el Ejecutivo. Y aún si todo esto resultara poco, hay que entender que la última palabra del estatuto siempre tiene el Ejecutivo, y PEI nunca cuestiona eso, como se va a señalar en el alegato procesal correspondiente. Y finalmente, que señala que el mecanismo de admisión pasa a llevar ciertas leyes. Vamos a aprobar precisamente el tratado procesal correspondiente, que este es completamente infundado, y es más, el mecanismo de admisión propuesto por PEI cumple con la misión institucional que designa la ley 20.842, donde se dice precisamente que esta universidad debe tener preferencia por el desarrollo de su región y alentar a la inclusión. Y por si todo esto no fuera suficiente, hay que entender que también el mecanismo de admisión fue aceptado por el Consejo de Rectores, el organismo que regula los sistemas de admisión de todas las universidades más prestigiosas del país. Reconoce que es un buen mecanismo, y es más, llama a PEI a integrar la comisión de admisión, por lo que precisamente este mecanismo, uno, de ninguna forma
viola alguna ley, y 2, cumple con todas las misiones que la ley asigna, que la ley específica asigna para la Universidad de Aysén. Eso es todo. Por favor, yo le pido a los equipos que si van a mirar, por favor, sea muy bajito o ocupen hoja, escríbanse, pero para no desconcentrarnos, ¿ya? Doy traslado entonces, por favor, abogado, Primero, a partir leyendo el artículo 51, inciso 4 de la ley 18.575, se entenderá por funcionario de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer del nombramiento. Aquí vemos que en ninguna parte estaría estableciendo, aquí establece lo que nosotros dijimos, que es netamente por designación del presidente, que se establecería como exclusiva confianza. Yendo a otro punto, si bien no existe una obligación de seguir los lineamientos de las leyes o del gobierno, según el artículo 3 transitorio de la ley 20.842, se dice que debe llegar a un acuerdo entre las partes, y en este momento no se genera un acuerdo y en los estatutos. Y en cuanto a si se aceptó por el Consejo de Rectores, ahí no se acepta y se evalúa si es que se aceptará o no este sistema de ingresos. Muchas gracias. Señoría, solicito el traslado de la palabra, por favor. no hay traslado. Buenas noches, señoría, soy Claudio Díaz y rendiré la prueba material de la parte recurrente en este litigio. Primero que todo, sabemos por el decreto 229 del 13 de agosto de este año, que remueve a la señora doña Roxana Pey del cargo de rectora de la Universidad de Aysén, que uno de los motivos por los cuales que esgrime el gobierno, por los cuales se remueve a la rectora, es el no alineamiento de la propuesta del estatuto con la postura del gobierno en cuanto a materia de educación superior. Esto tomando en consideración las recomendaciones que supuestamente no se tomaron en cuenta, que arriesgarían la viabilidad del proyecto. Sobre esto, debemos decir que ni en el decreto 414, que establece las bases del funcionamiento de la universidad y los deberes de la rectora, ni en la ley 20.842 se establece como requisito para el proyecto del estatuto que éste llegue a concordancia con el gobierno. Se considera, sino que éste considere en su proceso la participación de la comunidad regional y que se llegue a un acuerdo favorable con la Universidad de Chile en su calidad de universidad tutora de la nueva Universidad de Aysén. Por lo que no incurre en falta alguna a su deber doña Roxana Pey, si es que su propuesta no llega a algún acuerdo con el gobierno sobre el estatuto. En subsidio de esto, aun si a su señoría no le parece suficiente esto para refutar el argumento del Ejecutivo para justificar la remoción, entonces presentamos los siguientes medios de prueba. Primero, es el oficio del 4 de julio del presente año, enviado por doña Roxana Pey a la ministra de Educación, en que se toman en cuenta varias recomendaciones que modifican la propuesta al estatuto inicial. Cabe señalar, su señoría, que el proyecto inicial es enviado el día 3 de marzo del presente año, pero más de 3 meses después es cuando recibe una respuesta por parte de la División de Educación Superior el día 9 de junio, donde luego el día 28 del mismo mes se discuten las recomendaciones, y es después de esto en que se toman parte de estas recomendaciones y se modifica el proyecto, enviando nuevamente una propuesta el día 4 de julio al Ministerio de Educación. Como segunda prueba, tenemos la nota de prensa del diario, o sea, la nota de prensa del medio Tele 13, en donde se hace mención a un oficio enviado al Ministerio de Educación por parte del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, a la ministra del Piano, por una falta de respuesta oficial frente a las dos propuestas de estatuto enviadas por la doctora P. En esto se muestra, su señoría,
que sí existía disposición con el gobierno, o sea, sí existía disposición a lograr un acuerdo con el gobierno, sosteniendo la idea de que se tomaron en consideración los posibles cambios, pero el Ejecutivo nunca dio respuesta directa y oficial a los proyectos, sino hasta la solicitud de la renuncia extendida a la rectora. En palabras del rector, él reclama que no hemos recibido comunicación oficial por parte del Ministerio que nos permita conocer sus opiniones sobre los lineamientos generales y contenidos normativos de ambos textos. Con todo, por una declaración emitida por su repartición recientemente, nos hemos enterado de que habría intención del gobierno de depurarlo, a fin de alinearlo con las ideas matrices del proyecto de ley de la reforma de la educación superior. En particular, nos preocupa no tener conocimiento de eventuales ajustes, considerando que el debate público y parlamentario respecto al contenido del proyecto de reforma recién se ha iniciado y no existe certeza del texto de la ley que en definitiva se aprobará. Podemos ver, su señoría, según esto, que el Ejecutivo no respondió a la propuesta de estatuto, imposibilitando dicho acuerdo, pues no se le comunicaron directamente las recomendaciones y los lineamientos generales bajo los cuales se pretendía guardar la coherencia del estatuto. Además nos habla sobre que el debate sobre los contenidos del proyecto de ley de la reforma de la educación superior por parte del gobierno recién está comenzando, no estando claros ni establecidos los lineamientos que éste pretende. Entonces, también según esto, ¿Vamos a seguir pendientes acá o vamos a pasar a otra? No seguiremos con esto. Ya, entonces le pido que aporte. Finalmente, entonces, no podemos esperar que la ley del Ejecutivo, a pesar de que tuviera concordancia, no podemos esperar que la propuesta del Estatuto de Roxana Pey guarde completa concordancia con los lineamientos generales del Ejecutivo, en tanto estos no están claros y no fueron expresados por parte del Ministerio a la doctora Pey o a los contribuyentes de su redacción de los estatutos. Como tercera prueba material, rendimos parte del texto de la propuesta de los estatutos, en donde se señala que el presente estatuto se basa principalmente en el informe generado por la Comisión Ejecutiva y en la implementación inicial que bajo esos lineamientos tenía la Universidad de Aysén en sus primeros 6 meses de existencia. Para su formulación han sido consultados comparativa y críticamente los actuales estatutos de las universidades del Consejo de Rectores y de algunas universidades extranjeras. Asimismo, de acuerdo al reglamento que nos rige, ha sido relevante la elaboración del presente estatuto la tutoría de la Universidad de Chile, ejercida por sus autoridades superiores, el Senado Universitario y la Dirección Jurídica, y también las observaciones hechas por el Consejo Administrativo y la Comisión Ejecutiva Regional, convocada como instancia de participación regional. Con esta prueba se recalca el hecho de que la propuesta del estatuto fue desarrollada de acuerdo a la participación de la comunidad regional, como es un deber establecido en el decreto 414 y los principios de la ley 20.842, siendo desarrollada con aportes de la Universidad Totoa, que según la prueba material anterior podemos extraer que aprueba y apoya el contenido del estatuto, en tanto no se tienen conocimientos de las ideas generales del proyecto del gobierno. En virtud del cumplimiento de este deber y principio establecido en la ley, en que se favorece la participación de la comunidad, en que se justifica que no se han aceptado todas las sugerencias hechas al estatuto, sino debido a que se primó estar acorde con la opinión de la comunidad regional en vez de seguir categóricamente lo dicho por la División Superior de Educación. Como última prueba, su señoría, citaremos el informe de gestión del periodo de la rectora Roxana Pey para explicar su propuesta de admisión especial para los estudiantes de la región de Aysén. En resumidas cuentas, primero nos habla de que la propuesta ha hecho modificaciones a algunos criterios del Sistema Único de Acceso, pero mantiene los aspectos estructurales de este, y además nos señala que es un proyecto piloto, un proyecto transitorio que puede ser ajustado
posteriormente. La propuesta que considera la rectora Roxana Pey es una bonificación a los estudiantes de la región en un 20% del puntaje promedio de la prueba de selección universitaria de lenguaje y matemáticas a todos los residentes en la región de Aysén. Y segundo, se ha solicitado aumentar las ponderaciones NEM y ranking de notas a un 70%, disminuir la suma de las PSU de lenguaje y matemáticas a un 30% y no ponderar los puntajes PSU de las pruebas específicas de historia y ciencia. Si bien esta propuesta inicial se propuso al Consejo de Rectores, luego de varias sesiones de trabajo con el Comité del Sistema Único de Acceso, el CRUCH aceptó la propuesta, consolidando a la Universidad de Aysén en el sistema de ingresos. Esta propuesta es conforme a la misión que se le asigna a la universidad establecida en la ley que crea las universidades de O'Higgins y Aysén en su artículo 4. Es conforme a su misión en cuanto el artículo 4 habla de establecer mecanismos de incorporación de estudiantes provenientes de las regiones respectivas considerando sus necesidades específicas, es decir, propender a la incorporación de estos estudiantes de la región. Y como dice la ley, a través de mecanismos, por ejemplo, de programas de ingreso especial. Además de cumplir con este objetivo, y a pesar de modificar criterios del Sistema Único de Acceso, la propuesta fue planteada al CRUCH y finalmente se aceptó. Incluso por el novedoso mecanismo de admisión planteado, la doctora fue invitada a formar parte del Comité Ejecutivo del Sistema Único de Admisión. Y como se profundizará en el alegato de derecho, la propuesta cumple con los requisitos legales de la Ley 20.903 en cuanto a las carreras de pedagogía. Eso es todo, Su señoría, una consulta. ¿El alegato de derecho va inmediatamente después del programa anterior? Ya, sí, para que no nos enredemos mejor, entonces vamos a hacer... Es que yo, propondría que fuera después porque como es la réplica, entonces se va a juntar eso con lo demás. Ya, entonces vamos a hacer rendición de prueba material específica, traslado, rendición de prueba, traslado, rendición de la prueba material de derecho, rendición de prueba material de derecho, traslado y traslado. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces vamos al traslado para la objeción de la rendición de la prueba material específica. ¿Quién lo va a realizar? Yo voy a ver. Ya, perfecto. Bueno, en primera instancia, respecto a la minuta de medios de prueba, solicito aclarar cuál es la fecha de 2 medios de prueba, porque aparece que el oficio ordinario no tiene fecha, sin embargo, el oficio ordinario el que presenta aparece acá en la minuta que el oficio ordinario es el que no tiene fecha, sin embargo, el oficio ordinario es el que presenta la fecha 4 de julio, y en la propuesta de estatuto de la Universidad de Aysén es la que no tiene fecha. Entonces, me gustaría que podríamos aclarar ese punto de fecha porque una réplica va respecto a eso. Bueno, ahora procederé con mi réplica. Respecto a eso mismo, se menciona en la primera noticia respecto al Mineduc que siempre hay una intención por parte de Roxana de generar una conversación con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en esta misma noticia, en el primer párrafo, se establece que esto es mientras se transmite el decreto para charla. Entonces entendemos de que ella comienza esta idea de conversar con el Ejecutivo luego de que se le plantea su primera opción de renuncia y no así antes, cuando se hace necesario conversar con el Poder Ejecutivo. Y ahora, ¿por qué se hace necesario conversar con el Poder Ejecutivo? Porque como bien menciona, el decreto con fuerza de ley número 1 que fija normas sobre las universidades de Chile, en su artículo 6, plantea que esta autonomía y libertad académica no autoriza a las universidades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico. Y esto es lo mismo que se hace necesario que cualquier proyecto que sea aceptado debe ser concordante con el Poder Ejecutivo. Respecto a los otros medios de prueba, ya dije lo de la fecha. Ya, y respecto a los medios de prueba, al medio de prueba del periodo de la rectora Roxana Pey, se plantea cómo se va a generar esto y se dice que ha sido totalmente aceptado por el CRUCH, pero el mismo documento, en el último párrafo, dice que el CRUCH ha aceptado parcialmente la propuesta. Y esto mismo está aprobado en el acta 275
donde se mantiene que ellos van a conversar de la situación y van a evaluarla, pero que no se ha adaptado totalmente, y en esa misma acta se establece que es necesario conversarla, en tanto otras regiones también presentan las mismas dificultades y no se les aplica un proceso especial. Por otro lado, vemos que esta misma propuesta se quiere mantener o modificar respecto a algunos criterios fijados por el Sistema Único de Acceso, y aquí es donde me surge la duda, porque ellos establecen como contraparte de que ella no debe seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo, sin embargo establecen que van a seguir lineamientos del Sistema Único de Acceso, que es el sistema único que tiene el país y que es el que promueve la reforma y que promueve la ley del Sistema Ejecutivo. Entonces, ¿qué tiene que seguir la rectora? Y como bien sabemos, debe seguir los lineamientos para promover una universidad. Bueno, respecto a los otros dos medios de prueba, como no sabemos cuál es la fecha de cuál, no podemos entender cuándo realmente la rectora tiene esta intención de conversar con el Poder Ejecutivo, pero sí sabemos que el Poder Ejecutivo desde un comienzo manda las contradicciones o las propuestas respecto a qué puede hacer y qué no puede hacer. No tengo más objeciones, señoría. No me voy a dar todo el traslado porque voy a esperar que se rinda la prueba material completa entonces usted, y luego voy a traslado para que realicen las objeciones correspondientes a la que ella una realizó. observación respecto a la minuta y medios de prueba. Sí, nos claro. hace falta que nos entreguen una prueba, si es que la tienen, de los puntajes que son mínimos que exige la Universidad Chilena para postular. Tenemos Sí, tres punto, si lo agregamos número sería el punto 1, 2, 3, sería el punto 4. Efectivamente está en la presentación de la presentación de la lista de los medios de prueba, sería el punto 4, los puntajes que son mínimos que exige la Universidad Chilena para postular. Contempla una fecha 9 del 11 del 2015. ¿Esa es la que solicita la institución? Sí. Se la había entregado, pero sí que la entregó otra vez. Por favor, para que el equipo la... Perfecto. Entonces, aclarado este punto, procedemos entonces a la organización de la prueba material. Buenas tardes, la primera prueba a presentar es de la Universidad de Chile en el periodo de la rectora Roxana P. Voy a ir leyendo las páginas en las que se encuentra lo importante y luego decir que viene a probar con lo importante. Primero, página 4, donde se habla de la proyección presupuestaria y dice que va a recibir a todos los estudiantes de la región sin cobrar aranceles y que va a propender a la inclusión y a la garantía de calidad. Aquí hay dos puntos importantes. En primera instancia, vemos que ella realmente no propende a la inclusión, en tanto la inclusión involucra a todos los estudiantes, y ella, a generar un caso específico, está privando a estudiantes de otras regiones que estudien con este acceso. Y en segunda instancia, la garantía de calidad. ¿Y por qué esta garantía de calidad no se lleva a cabo? Como bien establece que los 7 primeros años se deben acreditar. A ver, vamos a un segundo. Prueba de la Universidad de Chile en el periodo de la rectora Roxana Pei, página 4. Ahora, si quieren los otros me detengo hasta que encuentre. Ya, no, sí, no hay problema. Ya, entonces, como bien decía, la proyección presupuestaria incluye dos puntos, como bien menciona la rectora, la inclusión y la garantía de calidad. El primer punto, desde el principio queremos mencionar que no ocurre, en tanto ella está especificando un tema específico para esta universidad, y la inclusión involucra a todas las personas, y está destituyendo a personas de otras regiones que no pueden acceder a este sistema. Y en segunda instancia, la garantía de calidad, porque como ella bien menciona, y lo mencionaremos en otras pruebas, los estudiantes que ingresen van a ser con puntajes mínimos, es decir, que no se asegura la calidad mínima y no se asegura la instancia que promueve el gobierno de que en los 7 primeros años se acredite el sistema. Luego de eso, pasando a la página 9, donde se habla de que la universidad es estatal y autónoma, hay que dejar claro dos cosas. En primera instancia, el punto que está arriba es estatal autónoma en la última línea que dice: asimismo, se alinea la normativa que rige el sistema de educación superior. Y el punto de estatal de autonomía en el último párrafo. Esta autonomía, sin embargo, se ejerce con responsabilidad y en el marco del cumplimiento de la normativa vigente y las políticas que derivan de esta. Con esto entendemos que tanto la misma propuesta que se crea con esta comisión ejecutiva que plantea el periodo Roxana plantea que este alineamiento debe seguir la normativa del Poder Ejecutivo, y esta autonomía que no tiene, pero que incluso la tuviera, debe ejercerse con responsabilidad y en el marco del cumplimiento de la normativa vigente y las políticas que derivan de esta. Eso se respalda con el artículo 6, que ya les leí en la réplica respecto a que la autonomía no puede ser incompatible con este orden ejecutivo. Y eso, y luego pasamos a la página 10. Respecto a justicia social e inclusión.
Respecto a este punto, vemos que se promueve una igualdad de oportunidades sin discriminación arbitraria y asegura el acceso. Sin embargo, esta igualdad de oportunidades ocurre solo en la región del CER y solo en esta universidad, y no así, o sea, y así priva del derecho a otros universitarios que accedan a este como acceso. Y entendemos que no es la única región que tiene problemas o este contexto dificultoso, pero sin embargo es la única a la que se le podría aplicar, y a lo cual no debería ser, en tanto debe promover el mismo gobierno el principio de inclusión. Sumado a esto, vemos que por este mismo principio de que ingresen estudiantes que no cumplen con los requerimientos mínimos de las universidades, la acreditación no se va a poder llevar a cabo en los 7 años. Y como bien establece la ley que crea las universidades en su artículo 4, debe someterse a acreditación para que la universidad se sostenga dentro del plano estatal. Y ahora voy con la segunda pregunta. Ya, es la de la Radio Universidad de Chile, rectora Roxana Pey, el presupuesto es insuficiente para la Universidad de Chile. Ya. Respecto a esta prueba, vemos que la rectora Roxana Pey, dentro de su entrevista, aclara que el presupuesto que la universidad le entrega es insuficiente para los actos que ella realiza. En la página 2 ella establece de que se necesita el doble de lo que se comprometió, de que el dinero tendría que venir a cumplir estas cosas necesarias, a venir a cumplir a los proyectos que son necesarios, y que la ley de presupuesto que actualmente la rige no le alcanza. Sin embargo, vemos en el siguiente párrafo que el presupuesto que ella quiere ocupar es para gratuidad. Y aquí surge el problema, porque aplicar la gratuidad incluye un presupuesto bastante extenso. Entonces vemos que ella no está siguiendo los lineamientos que se le propone como presupuesto. Tú como presupuesto debes hacer esto, esto y esto, y agregar la gratuidad como plantea la reforma gradualmente. Sin embargo, ella quiere agregar la gratuidad a todos los estudiantes que ingresan a la universidad y ampliando el presupuesto totalmente. Entonces vemos que en realidad la idea de que el presupuesto no me alcanza viene a caer en la idea de que ella promueva algo que no está dentro del mismo presupuesto. Para esto podemos ver la cita. El primero, la cita que menciona que hay intereses económicos comprometidos. Sin embargo, los intereses, o sea, las condiciones que plantean el presupuesto están establecidas en el artículo 5 de la ley 20.842 y que dicen que la misma rectora de la universidad debe seguir estos mismos lineamientos. Y aquí vemos que hay un problema bastante importante respecto a que ella quiera promover gratuidad y no así los lineamientos del Poder Ejecutivo. El costo de oportunidad que se produce en la misma universidad. En tanto, no sabemos en qué va a ocupar el dinero realmente, si va a ocupar todo en la gratuidad, y no sabemos si ella va a cumplir con los otros requerimientos que se ofrecen, como investigación, infraestructura y calidad. Bueno, finalmente ella también cita que los mecanismos de financiamiento han sido relevantes para aplicar esta gratuidad y que ella quiere aplicar esta gratuidad respecto a los planteamientos de financiamiento. Y dice que es necesario avanzar en un sistema de admisión que atiende las necesidades formativas, pero sin embargo que ella necesita el dinero para aplicar este sistema con gratuidad. Ya, respecto a la tercera prueba. Perfecto, la tercera prueba que va a venir ahora. Ya, la tercera prueba es los puntajes PSU mínimos que exigen las universidades chilenas para postular. Esa Ya, bueno, en primera instancia vemos que esta prueba plantea todas las universidades que se rigen actualmente por el sistema PSU, y ahí entendemos que la Universidad de Asunción también se va a regir por ese sistema, y plantea dos formas de puntaje mínimo ponderado. El primero es el puntaje mínimo ponderado de postulación y el segundo es el puntaje promedio PSU. Respecto a este último, puntaje promedio PSU, aparecen todas las universidades y todos los puntajes mínimos que ellas requieren. El mínimo, y que aparece en muy pocas ocasiones y que está destacado en sus, o debería estar destacado, es 450. Sin embargo, vemos que Roxana, en la misma prueba anterior que entregué del periodo de Roxana, establece que van a entrar todos los estudiantes, incluyendo tengan menos del puntaje mínimo de 450. Entonces vemos que aparte de existir una diferencia con todas las universidades que tienen este puntaje PSU, esto genera un problema. ¿Por qué genera un problema? Porque las universidades se crean con una misión: formar gente integral, formar gente que tenga los conocimientos, y en esta misma región se crea
intenta formar gente que venga a responder a las ideas que tiene la región, ya sea tener profesionales que necesita la región, como gente que venga a aplicar cultura y integrar a la región. Sin embargo, si vemos que ingresa gente con menor puntaje de 4.50, que es el requerimiento mínimo para todas las universidades que rigen con este modelo PSU, este intento de generar estudiantes integrales o estudiantes de calidad no se va a poder lograr llevar a cabo. Vamos a incluso pensar que el intento de acreditación que pide dentro de sus puntos los estudiantes después de que salgan de sus carreras no se va a poder llevar a cabo. En tanto, no tenemos claro si los estudiantes van a desertar de la universidad por el poco puntaje y la poca preparación que tienen al momento de ingresar a la universidad, e incluso si es que al momento de terminarla van a estar realmente preparados como lo están las universidades, o sea, los estudiantes de otras universidades chilenas. Otro punto que me gustaría agregar es que respecto a las condiciones de la universidad, se dice que debe aplicarse esto, menos de 450 puntos, por la condición en la que se ubica la universidad y en el lugar en donde está. Sin embargo, si revisamos las universidades, no todas se involucran en la región metropolitana y todas tienen condiciones distintas. Podríamos ver de la Universidad de Antofagasta, que tiene condiciones también precarias, o la Universidad de los Lagos, y sin embargo tienen un puntaje mínimo para que los estudiantes vengan a promover esta idea de que se quiere universidad en la región, de condiciones mínimas para que los estudiantes se desarrollen integralmente y ayuden a la sociedad. Esa es la última frase que habíamos enviado en la entrevista de Roxana Pey con Tomás. Sí. Bueno, en esta última prueba hay que dejar claro dos cosas. En primera instancia, en el tercer párrafo, cuando se le pregunta, ella asume que está designada por el presidente de la República y asume a sí mismo que debe conversar con este presidente de la República y que ella no ha conversado personalmente, pero que sí ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación. Este punto viene a reafirmar que el hecho de que ella converse es porque tiene la calidad de un funcionario público de exclusiva confianza, no solo por el hecho que sea nombrado por el Poder Ejecutivo, sino que porque las condiciones que ella tiene que seguir o los lineamientos que ella tiene que seguir deben ser respecto a una idea de universidad estatal que se quiere promover. Y esta idea de universidad estatal que se quiere promover está amparada por las atribuciones del Poder Ejecutivo. Se podría mencionar respecto a la autonomía, pero ya dijimos que la autonomía también viene a responder a este Poder Ejecutivo y no puede no seguir los lineamientos. Entonces entendemos que en tanto elegido por el Presidente de la República y sigue los lineamientos, sí contemplaría y debe seguir los lineamientos, sí contemplaría una persona de exclusiva confianza. El segundo punto que quiero probar con esto es en la página 3, en el párrafo 3, donde les he mencionado anteriormente que los estudiantes no van a poder ingresar con esta calidad y todo, pero suena bastante arbitrario que lo diga yo. Sin embargo, la misma rectora asume que dentro de los 3 puntos fundamentales de la universidad, que los jóvenes de la región no tienen la misma experiencia que en el resto del país y no están entrenados para contestar una PSU. Sin embargo, la mejor solución que ella encuentra para estudiantes que no están en condiciones de responder una PSU es bajarle el puntaje y ingresar, a pesar de que a nivel nacional no tengan el puntaje mínimo para ingresar. Es por esto que vemos que incluso si la misma rectora de la universidad asume que los estudiantes no tienen las condiciones mínimas para ingresar a la universidad con ese puntaje, ¿cómo esperamos que la universidad mantenga este ideal de calidad, mantenga este ideal de integrar a los estudiantes, como bien aparece en la ley 20.842, que promueve que los estudiantes deben seguir con esta idea de promover cultura y ser integrales respecto a la región? Un último punto que me gustaría agregar es respecto al funcionario público. En la misma ley 20.842, en el artículo 9, dice que el personal de la universidad tendrá la calidad de empleado público y que se regirá por el estatuto de la universidad, reglamentos especiales y no normas generales aplicables al funcionario público. Vemos que en estas normas generales aplicadas al funcionario público, que incluso en los reglamentos especiales, se establece que ella debe seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo, como ya mencioné anteriormente. Entonces, finalmente, entendiendo que ella debe seguir los lineamientos, que los estudiantes que van a ingresar con estudiantes, o sea, con puntaje muy bajo y que incluso no puedan alcanzar la calidad necesaria para la universidad, es que vemos que la rectora, o sea, el Poder Ejecutivo sí tiene motivos fundados para destituir a la rectora. Por todo lo anterior, muchas gracias. Primero, desearía aclarar el punto sobre la fecha de los medios de prueba. En tanto a los oficios ordinarios, el oficio ordinario corresponde al 28 de junio y la propuesta final se adjunta al oficio ordinario, pero aparecen como pruebas distintas por ser de naturaleza distinta.
en este sentido la propuesta de estatuto tiene la misma fecha que el oficio ordinario, en tanto está adjunto a esto. Bien, según lo que nos dice la contraparte, podemos ver que existen muchas afirmaciones que no tienen sustento. Por ejemplo, se nos dice que el sistema de admisión propuesto por la rectora no ha sido aprobado totalmente, pero en la redacción de la prueba material no se especificó que la propuesta de admisión fuera aceptada totalmente. En tanto, se aprobó finalmente, a pesar de que no se aprobara totalmente, al fin y al cabo fue aprobada por el CRUCH. En este sentido, la contraparte dice que nuestra parte ha dicho que el CRUCH ha aceptado totalmente y acabará el proceso de admisión propuesto por la señora Roxana P. Pero bien, no se aprobó totalmente, pero finalmente se aprobó. Bueno, según lo que nos dicen luego sobre el sistema único de admisión, la contraparte nos dice que el sistema único de admisión se rige bajo los principios políticos del gobierno, pero esto no carece de fundamento, pues el sistema único de admisión es propuesto por el CRUCH, no por la ley. Y el CRUCH, que es el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, es un organismo autónomo del Poder Ejecutivo. Luego, la contraparte nos muestra una definición arbitraria de lo que es inclusión, pues no nos justifican por qué no nos establecen el porqué de su definición de inclusión. En tanto nos dicen que el sistema priva a los demás de poder entrar a la Universidad de Aysén, a otras personas de otras regiones, pero esto corresponde a la naturaleza de lo establecido en el artículo 4 de la misma ley 20.842, en que se propende el acceso de estudiantes de la región. Por lo tanto, cumple lo que dice la ley, en tanto se fomenta el ingreso de estudiantes de esta región. Luego nos dicen que establecen en el medio de prueba de la entrevista de Roxana Pey que hay más conversaciones con el ministerio, pero esto no está estableciendo arbitrariamente nada, en tanto estas comunicaciones propenden a los intereses de la región. Y luego, posteriormente, nos dicen que por estas conversaciones con el ministerio implica que que la rectora sea una persona de exclusiva confianza, es decir, que las conversaciones corresponden a un cargo de naturaleza de exclusiva confianza, pero en tanto no se justifica esto, pues las conversaciones lo único que propenden es encontrar con el gobierno un acuerdo según los intereses de la región, como establece la ley 20.842. También sobre el punto de prueba que establece los puntajes mínimos que exigen las universidades chilenas para postular, nos habla de la Universidad de Antofagasta, pero bien, estas universidades no son analogables a la Universidad de Aysén, pues bien, esta es una universidad que se crea en el marco de una reforma al proceso de una reforma al sistema de educación superior, y en tanto se propende también al desarrollo de la región. Entonces, considerando lo expuesto en el artículo 4,
se tienen que considerar las necesidades de la región. Y sobre esto, el menor puntaje no nos dice por qué la no exigencia de un puntaje mayor a 450 puntos no nos establece, no nos prueba que no nos prueba que nada sobre el rendimiento dentro de la universidad. Entonces esto no se puede sentar como un antecedente en que caiga para la posterior acreditación de la universidad. Es decir, que según lo establecido en el artículo 4 de la ley 20.842, cuando se habla de que se debe promover el ingreso de los estudiantes atendiendo a las necesidades exclusivas de la región, la contraparte no nos prueba por qué que se exijan menos de 450 puntos va a disminuir el rendimiento dentro de la universidad, o por qué no dentro de la universidad no va a tener el mismo rendimiento que se espera. Pues bien, esto cumple los lineamientos de la ley en tanto promueve la inclusión de los estudiantes. ¿Algún otro punto? No, eso sí. Señoría, el punto de conflicto dentro de esta discusión de derechos son los alcances del artículo 3º transitorio que han sido mencionados por ambas partes. Vamos a pasar a revisar cuál es la condición de la Universidad de Aysén. Su artículo 2º transitorio establece que la Universidad de Aysén establece a la Universidad de Aysén como una persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para desarrollar sus funciones de forma preferente en la región de Aysén. Entonces, de esta definición de universidad hay que entender que este es un organismo de servicio público que es autónomo y además descentralizado, por lo tanto independiente del poder central. Asimismo, su jefe de servicio como tal es también independiente del poder central y dentro del régimen transitorio no se modifica ningún aspecto de este punto. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede en el régimen transitorio y en el artículo 3º transitorio específicamente. Hay que entender que además, en concordancia con lo anterior, el Estatuto Administrativo, la Ley 18.834, establece una excepción, debido a que las universidades son organismos autónomos de la Administración Central del Estado, y por lo tanto se excluyen de la disposición del artículo 148 del Estatuto Administrativo, y esto está definido en su artículo 7. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, como contaba, en forma transitoria el legislador establece que el presidente de la República podrá remover por motivos fundados al rector desde su nombramiento hasta la publicación de los estatutos de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un mecanismo sui generis, único en su tipo, para la remoción de un rector, entendiendo que como funcionario autónomo es regido bajo los estatutos de su universidad, tal como señala la contraparte dentro de su prueba material, pero al no haber una publicación de estatutos es entonces que se rige de manera transitoria bajo una remoción por parte del presidente de la República. Ahora, esta remoción solo se puede hacer mediante motivos fundados. Entonces vamos a revisar lo que nos dice la doctrina y la jurisprudencia respecto a lo que son motivos fundados. Si vamos al medio de prueba 14, que es el dictamen 42268 de la Contraloría General de la República, se establece que, hablando respecto a acuerdos fundados, dice, deberán ser siempre fundados, exigencias que se han entendido como la necesidad de que estos enuncien los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se han considerado para asignar a un funcionario una determinada calificación. Si es que vamos ahora a la prueba número 15, que es la motivación de los actos administrativos en el derecho chileno de Iván Aróstica. Entendemos que en su página 503, primer párrafo, nos habla de que el acto administrativo debe ser fundado y además contendrá un breve análisis de los hechos y fundamentos de derecho en los siguientes casos: cuando se niegue un derecho, cuando se resuelva un recurso administrativo y cuando se parte del criterio adoptado en decisiones sobre igual materia. Y entendemos que aquí se está resolviendo un recurso administrativo que debe ser fundado y debe comprender un análisis de los fundamentos de derecho en los siguientes casos. Ahora, tenemos que pasar, entendiendo estos puntos, nos queda claro a qué se refiere el legislador respecto a lo que son motivos fundados efectivamente, y pareciera ser que hasta ahora no son libre exposición del presidente de la República, sino que están acotados a la motivación fundada. Por lo tanto, Roxana Pey, nuestra representada, no puede ser un funcionario de exclusiva confianza, sino que es un funcionario autónomo bajo un régimen transitorio que es especial. Ahora,
Cabe recalcar que estos motivos fundados además no pueden vulnerar derechos fundamentales, no pueden ser arbitrarios y tampoco pueden cumplir con el principio de proporcionalidad, todos estos principios establecidos dentro del Estatuto de la Administración. Por lo tanto, en virtud de todo lo anterior que hemos hablado respecto a los motivos fundados, estos solo pueden referirse a un incumplimiento de deberes que son inherentes al cargo del rector y que están establecidos en el decreto 414, que nombra a Roxana Pey como rectora y establece ciertas funciones. Ahora, haciendo una precisión respecto a lo que la contraparte ha mencionado respecto al régimen de la exclusiva confianza, no ha dicho que en cuanto se entablan conversaciones con el Ejecutivo o en cuanto se siguen ciertos lineamientos, en cuanto existe cierta potestad del Presidente de la República sobre él, inmediatamente pasa a ser de exclusiva confianza. Pero si vamos a nuestra prueba número 13, que es el Estatuto Administrativo interpretado por Rolando Pantoja, habla en su página 159, primer párrafo, que respecto a las modificaciones de exclusiva confianza a funcionario autónomo o de carrera, tal modificación puede hacerse de forma expresa, incluyendo específicamente de esa categoría, la categoría de exclusiva confianza, o de manera tácita, sometiéndolo a un régimen estatutario distinto, ya sea en cuanto a su nombramiento como en relación a su remoción, que es precisamente el caso que estamos viendo. Por lo tanto, si se produce cualquiera de estas situaciones, naturalmente los cargos dejan de ser de exclusiva confianza del jefe de Estado y quedan sometidos en cuanto a su designación y remoción al sistema que disponga la ley respectiva, que es precisamente el régimen de los motivos fundados. Ahora, ¿cuáles son los motivos que presenta el Ministerio dentro del decreto 229? Son dos motivos. Primero, una obligación legal de llegar a acuerdo con el Ministerio, o una obligación de llegar a acuerdo con el Ministerio se puede entender del primer punto del decreto 229. Pero hay que entender que esta obligación legal solo existe con la universidad tutora según el artículo segundo transitorio de la ley que funda la Universidad de Aysén, y que independiente de eso hubo un cierre al diálogo por parte del Ministerio que fue comprobado dentro de la prueba material. Por lo tanto, se entiende que, aunque hubiera obligación legal de llegar a un acuerdo con el Ministerio, nuestra representada está imposibilitada por motivos que eran de fuerza mayor, fuera de su voluntad, como el cierre del diálogo por parte del Ministerio. El último punto, la última palabra es por parte del presidente. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de que a la rectora Roxana Pey se le removiera del cargo, entendiendo que aunque no hubiera acuerdo respecto al estatuto, la presidenta igual podía dictar las normas que ella consideraba pertinentes. Ahora, se establece un segundo punto que habla de la ilegalidad respecto a la ley 20.129 y la ley 20.903. Y hay que entender que estas leyes se refieren a la regulación de las carreras de pedagogía y de la carrera docente. Y dentro de estas leyes se establecen 4 mecanismos que están en la ley 20.903, que habla que las universidades solo podrán admitir y matricular en dichas carreras programas regulares a alumnos que cumplan a lo menos con alguna de las siguientes condiciones. Y habla de haber rendido la prueba de selección universitaria, tener un promedio de notas dentro del 10% superior de su establecimiento, tener un promedio de notas media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional y haber realizado un programa de preparación. Y hay que entender que el sistema de admisión descrito dentro de la prueba material no viola ninguna de estas disposiciones de la ley, por lo tanto entendemos que no hay una ilegalidad dentro de los motivos presentados. Ahora, la contraparte, a lo largo de toda su prueba material, ha citado bastantes elementos de derecho, y un punto fundamental es que cita otros motivos que están más allá de lo establecido en el decreto. No habla de una pérdida de la acreditación de la universidad, que en ningún punto se habla de eso dentro del decreto, una pérdida de confianza, que tampoco se habla dentro del decreto, y está de más recalcar que estas relaciones que realiza la contraparte son en muchas ocasiones arbitrarias e injustificadas, en cuanto establece definiciones que no se justifican con ninguna doctrina ni con conocimiento científicamente afianzado, y se establecen motivos como los puntajes del APCU mínimo, cuando dentro del sistema de admisión solo se habla respecto a las carreras de pedagogía que contribuye la ley 20.129 y la ley 20.903. Por lo tanto, la contraparte está haciendo una defensa de la remoción de la rectora con motivos que van más allá del decreto que la remueve efectivamente, y es que dentro del derecho administrativo hay una imposibilidad de presentar nuevos motivos, y esto está dentro de nuestra prueba número 15, la motivación del acto administrativo en el derecho chileno, también de manera óptica, donde plantea que si un particular se siente afectado por determinado acto de la autoridad, deberá poder conocer sus fundamentos para que sobre esta base pueda interpretar adecuadamente la correspondiente acción judicial, sin que sea racional ni justo, y por lo tanto, atentando contra estos principios, que se le imponga demandar primero para que después, en el curso del proceso, o sea ahora, recién la autoridad informe sobre los motivos fundantes del acto sobre el cual es alzado, pues pudiera pensarse que intertanto la autoridad pudiese haber adaptado especialmente para el juicio los motivos que en realidad consideró originalmente.
y los afectados tenían serias desventajas con relación a hechos nuevos, respecto a los cuales no ha podido prevalerse de los medios de prueba idóneos. Y hay que entender que si la contraparte quiere venir a plantearnos motivos de remoción que están más allá de los planteados en el decreto, nosotros no es justo ni estamos imposibilitados de poder defendernos de ello, entendiendo que nosotros estamos impugnando un decreto que remueve a nuestra representada, que plantea dos motivaciones específicas y que no puede la contraparte venir a defenderla en base a mayores motivos. Entendiendo entonces que la naturaleza del cargo especial de la rectora Roxana Pey, la improcedencia de los motivos presentados por el Ministerio y la imposibilidad de que éste pueda presentar nuevos motivos, es que consideramos que el decreto que la remueve no se encuentra acorde a derecho. No más alegatos, señoría. Buenas tardes, buenos días, Natalia Garrido. En este caso vengo con alegato de derecho de la parte recurrida. Primero, nosotros queremos decir que efectivamente nosotros estamos de acuerdo con que la ley 20.842, su artículo 2, establece que se crea la universidad como persona jurídica de derecho público autónoma. Pero lo que nosotros queremos hacer hincapié en este caso es que, sin embargo, esta autonomía comenzará a efectuarse al momento de la aprobación de los estatutos, ya que estos son los que la garantizan efectivamente. Esto se ve respaldado con nuestra doctrina de Latina, Ricieri, Frondizi, en la cual nos dice que se va a poder, la universidad tiene el derecho de destituir a sus autoridades en la forma en que lo determinen sus estatutos, y también tiene el derecho de designar, por ejemplo, al personal docente y administrativo mientras lo digan sus estatutos. Entonces acá vemos de que efectivamente las universidades tienen la autonomía de hacer lo que les plazca, bueno, igual con ciertas restricciones que efectivamente hay que mencionar después. Pero efectivamente las universidades pueden tener esta autonomía, pero basándose en los estatutos, porque esos estatutos ya pasaron el límite legal, que sería la ley. Entonces por eso nosotros mencionamos de que efectivamente hay autonomía, pero esta se comienza a efectuar después de que se publica el estatuto, y en este caso todavía no se publicaban cuando ella empezó con sus diversas propuestas. En la ausencia del estatuto, la universidad se regirá por la ley 20.842 y el decreto supremo 414, que aprueba las normas básicas para esta universidad. Según lo establecido en la mencionada recién ley 20.842, en su artículo 3 transitorio, la remoción del rector puede llevarse a cabo por el presidente de la República por motivos fundados, los cuales procederemos a desarrollar a continuación. Primero, naturaleza del cargo. Según el decreto número 367, Roxana Pey fue rectora y la eligieron rectora de la universidad. Y según el artículo 9 transitorio y el 3 de la ley 20.842, el presidente de la República nombrará dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley el primer rector de la universidad, es decir, fue elegido por el presidente de la República. Y por tanto se va a considerar funcionaria pública de exclusiva confianza, ya que el artículo 51, inciso 4 de la ley 18.575 dice que se entenderá por funcionario de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento. Quiero hacer hincapié que en ningún momento dice que se tenga que expresar en la ley textual de que son de exclusiva confianza. Los funcionarios públicos de exclusiva confianza deben seguir el lineamiento del Ejecutivo, en tanto dependen de este, porque este tiene la capacidad de sacarlos o removerlos. Pero en este caso nosotros decimos que efectivamente tiene la capacidad de sacarlos o removerlos, pero por los motivos fundados, que vamos a pasar a desarrollar ahora. Y bueno, al no existir un lineamiento común entre Roxana y el gobierno, el último, que es el gobierno, pierde la confianza finalmente en Roxana, y como es un cargo de exclusiva confianza, ya contraviene un motivo suficiente para su remoción, en tanto se condice con el artículo 19, numeral 16 de nuestra Constitución Política de la República, el cual nos dice que es la libertad de trabajo y su protección, el cual postula que solo se puede remover del cargo un funcionario si no se considera idóneo o capaz. Y en este caso eso es lo que sucede, porque el gobierno no lo considera idóneo o capaz porque ya perdió la confianza en él, entonces esto ya constituiría motivo suficiente para su remoción. Y la confianza se pierde en tanto ella hace propuestas que no se coinciden con lo que dice la reforma y lo que trabajó el gobierno, y con las diversas declaraciones que esta presenta, no sino por sus opiniones, sino por las visiones de universidades distintas que teníamos nosotros. Bueno, ahora pasaré a decir los motivos fundados. Admisión y equidad. En la propuesta del sistema de admisión de Roxana Pey se vulnera el principio de equidad educativa consagrado en la Ley General de Educación, artículo 3, letra C. Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. El nuevo sistema de admisión que propone para la región de Aysén la señorita Roxana Pey se configura como una alternativa distinta al sistema único de admisión que está planteado en la ley, lo que además de ser diferente claramente de la ley, incluso después de los estatutos igual sería diferente,
esto no puede ser así porque incluso aunque tuviera la autonomía que dijimos que todavía no tiene, según el artículo 6, título 2 del decreto con fuerza de ley número 1 que fija las normas sobre las universidades, la autonomía y la libertad académica no autorizan a las universidades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni para permitir actividades orientadas a propagar directo o indirectamente tendencia política partidista alguna. Entonces podemos ver que efectivamente ella al estar diferente a la ley, no necesariamente contraria, porque en ninguna parte podemos verificar que está contraria, pero es diferente a lo que explicita la ley, entonces por eso podemos decir que aplica esto y que tampoco ella puede hacerlo, y esto lo respaldamos con una jurisprudencia de la sentencia del Tribunal de Constitución de Chile, del rol número 252 del 2012, en el cual nos dice que agrega que la autonomía universitaria a la libertad académica tampoco autorizará a las unidades de educación superior para amparar ni fomentar conductas, sanciones o acciones incompatibles con el ordenamiento jurídico. Y en este caso sería que, por ejemplo, ella propone un sistema de admisión con un bajísimo ranking y no así, con un bajísimo porcentaje del PSU y no así todas las demás universidades estatales que no plantean eso. Y mi compañera ya mencionó bastantes ejemplos. Bueno, también decimos que es esencialmente contrario al principio de equidad, ya que ella da paso a un ingreso favorecido y diferenciado de los estudiantes, no brindando así las mismas oportunidades para todos. Y no vamos a considerar que esto es un apoyo especial, porque ella no busca eliminar las desventajas, porque eso se puede hacer por medio de becas, sino que ella lo que busca es que a los estudiantes de la región de Aysén se les excluya deliberadamente del sistema único de admisión, privando así el derecho de la educación de estudiantes externos a la región, ya que solo parecen niños que efectivamente cumplan con los requisitos normales para ingresar a las universidades estatales. Segundo motivo fundado, financiamiento y gratuidad. La propuesta que da Roxana Pey implica gratuidad automática, y estos recursos van a ser otorgados por el Ministerio los recursos que se le otorgan a ella para la universidad son por el Ministerio, y ella reclama que son suficientes para ella y que por tanto puede hacerlo. Sin embargo, la propuesta no se considera con el limitado presupuesto que tiene el gobierno, sino que se traduciría en un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto implicaría desviar recursos hacia otro destino que es su destino original, porque claramente el Ministerio, como no está planteando gratuidad automática, no le pasó esos recursos para la gratuidad automática. O sea, por algo ella debe estar ocupando esos recursos, o sea, gastando esos recursos en otra cosa que el Ministerio no quería. Y según una doctrina la misma doctrina de Tercer y Frondizi, nos dice que el financiamiento es el punto débil de la autonomía, por ahí cogida en toda nuestra Latinoamérica. Dependen de la contribución que el Estado le otorga anualmente. El Poder Ejecutivo y el Congreso tienen en sus manos forma de presionar sobre ellas restringiendo sus presupuestos. Es decir, aunque si tuviera la autonomía, repito, porque no la tiene, igual no puede hacer lo que quiera con los recursos, porque esto le corresponde meter mano al Ejecutivo. Y además nos menciona esta doctrina que el segundo mal de la Universidad Latinoamericana significa el igual despilfarro de los recursos, y acá nosotros vamos a decir que también se despilfarran los recursos, lo explicaré un poquito más adelante, pero es porque la capacidad van a entrar alumnos con tan poco puntaje PSU que finalmente quizás puedan desistir de la universidad y se van a despilfarrar los recursos al final. Además, PEI con el sistema de financiamiento favorece a estudiantes de la región de Aysén por el mero hecho de vivir ahí, en desmedro de los que no lo hacen. Por tanto, está tratando de forma desigual a los iguales, quebrantando el derecho de la igualdad ante la ley respaldado por la Constitución en su artículo 2, igualdad ante la ley, el que nos habla de la igualdad ante la ley y que no se puede hacer discriminación ni por raza, ni por nada, ni por, en este caso, zona o región. Ahora le hago la atención, lleva 8 minutos. Ya son 7 minutos como máximo, así que le voy a dar 1 minuto más para el agote. Bien. Ok. Nuestro último motivo fundado tiene que ver con las proyecciones y calidad, porque se establece en la Ley General de Educación en su artículo 3, letra B, calidad de educación, objetivos y principios primordiales de la universidad, que es formar profesionales competentes. Y según nuestras doctrinas, ella lo que está haciendo con el sistema de la PSU como es bajarlo, según la doctrina de la PSU, el cual especifica que para qué la PSU nos dice que el objetivo es seleccionar los que ya obtuvieron mejor desempeño y que ellos representan las mayores posibilidades de cumplir exitosamente con las tareas exigidas por la educación superior para que ingresen de acuerdo con sus preferencias. Entonces, si vemos de que los estudiantes de la región de Aysén van a entrar con una PSU bajísima, podemos decir que finalmente ellos quizás no se van a poder mantener en la universidad y que por lo tanto, si no se van a poder mantener en la universidad, tampoco van a poder estar ahí, y que por tanto los profesionales, por tanto se va a poner en riesgo la cantidad y la calidad de estudiantes que salgan de esta universidad. ¿Y por qué es tan importante la calidad? Porque gracias a la calidad podemos proporcionar
diferentes ventajas para los que salgan efectivamente de esta oportunidad, ya que según la doctrina Eric Aumsik, una mayor calidad se traduce para las personas en un mayor ingreso de calidad de vida. Y por tanto, como está creando malos alumnos, o desde ya malos profesionales, no se van a cumplir los objetivos que tiene una universidad, que son poner a la universidad en altura de su misión especial, convertirla en uno de los factores principales de aceleración del desarrollo nacional, que era una de las cosas principales que quería Roxana Pey, pero no lo va a poder hacer porque se pone en riesgo la calidad de los profesionales que van a salir y por tanto no se va a aplicar el desarrollo de la región. Entonces, lo último. Todo lo anterior complementa una visión distinta a la que tiene el gobierno con la señorita Roxana Pey. Y quiero recalcar que ella en ningún momento el expediente menciona que hay que establecer o contraargumentar los motivos fundados del decreto, sino que hay que decir que no hay motivos fundados, solamente dice eso el expediente, eso quiero aclararlo. Entonces, como la incompatibilidad de las ideas que hay entre la incompatibilidad insalvable en los acuerdos entre Roxana y el Ministerio, los que terminaría afectando en la creación conjunta de los estatutos establecidos en el artículo 3º transitorio de la Ley 20.1842 y por tanto el futuro de la universidad se vería afectado porque los estatutos claramente son el futuro y es por esto que se ha justificado su remoción estipulada en el decreto 229 del año 2016. Muchas gracias. Realizando la objeción al alegato de la contraparte, su señoría, primero quiero recalcar que la acción que destituye a nuestra representada, doña Roxana Pey, es la acción impuesta por un decreto por parte del Ejecutivo, por parte del Ministerio de Educación que está siendo interpelado en este momento, en esta audiencia. Por lo tanto, hay que entender que siendo esa la acción que genera la institución y que la prevención de la parte recurrente es que eso se solicite desacorde a derecho, la acción de la destitución es entonces que por consecuencia nos estamos refiriendo al decreto que destituye y a esas y entendiendo además que esas son las motivaciones que expresa el Ministerio de Educación en un comienzo para remover a doña Roxana Pey. Entendiendo ello, entonces, acorde a la doctrina que hemos presentado, es improcedente que en esta instancia procesal se presenten nuevos motivos, entendiendo que no hay forma de que esta parte pueda defenderse de aquellos motivos, entendiendo que no existía ningún conocimiento previo y que son motivos que la contraparte acaba de presentar públicamente. Ahora, independiente de eso, igualmente me voy a hacer cargo de estos motivos que presenta la contraparte. Primero, hay que recalcar que todos dependen de la exclusiva confianza. Y vamos a nuestra interpelación del Estatuto Administrativo por Rolando Pantoja, prueba de doctrina número 13, que establece en página 156, párrafo donde dictamen 7.7, 25.528, los cargos de exclusiva confianza están contemplados de manera permanente en las plantas de personal de servicios públicos de manera permanente, no transitoria, las cuales lo contemplan expresamente en tal carácter. O sea, que diga que son funcionarios de exclusiva confianza, lo cual no sale en el artículo transitorio y que por su naturaleza de transitorio no son de manera permanente dentro de la planta. Ahora, la argumentación de la contraparte depende entonces de que Roxana Pey sea un funcionario de exclusiva confianza y vemos que no se cumple con esas características y aunque pudiera ser nombrada y removida por la Presidenta de la República, igualmente se presentó dentro de esta misma doctrina que aquello constituye un régimen de autonomía especial, pero no por ello un régimen de exclusiva confianza. Ahora, independiente de eso, los nuevos motivos que presenta la contraparte, que no debería poder presentar, si aún así pudiera presentarlo y si estuvieran basados en la exclusiva confianza, vemos que son improcedentes de nuevo. Entendemos que el decir que por una descoordinación entre doña Roxana Pey y entre el Ministerio de Educación se pierde la confianza es un nuevo motivo, porque eso jamás está establecido dentro del decreto. Segundo, no habla de que la autonomía de la universidad solo se puede dar dentro cabe recalcar que en prueba material dicen dentro de un orden político, pero se recarga durante ese mismo alegato y en este alegato dentro de un orden jurídico. Entonces no entendemos a qué nos referimos. Si nos referimos a un orden jurídico, entonces la contraparte tiene que citar expresamente cuáles son las faltas a deberes específicos de nuestra representada que constituyen un motivo fundado para la institución, y en ningún caso se ha hablado de un deber de tener confianza o un deber de no generar discriminaciones que están fundadas como en virtud de la ley. Ahora, nos dice además la contraparte que el funcionamiento que un funcionario de exclusiva confianza puede ser removido con absoluta libertad y hay que entender que ya existen limitaciones, eso como apoyo al punto anterior. Ahora, la contraparte nos dice, y cito textual, que quizás no puedan mantenerse dentro de la universidad, y la calificación modal que utiliza la contraparte es quizás, o sea, nos está probando fuera de toda duda razonable que eso efectivamente va a ser así, y ante la duda no se puede hacer otra cosa sino absolver, porque la contraparte no ha probado que las acciones de nuestra representada vayan a influir de manera
manera negativa, de forma segura en el funcionamiento de la universidad, sino que durante este punto y durante muchos puntos anteriores se utiliza la misma palabra. Se hablan de que los requerimientos mínimos quizás puedan afectar la acreditación de la universidad, quizás puedan afectar el mantenimiento dentro de la universidad, que son cosas que no ha probado la contraparte. ¿Por qué no las puede probar causalmente? Porque ni siquiera se han puesto en práctica estos puntos dentro del estatuto. Ahora, se habla de que tiene que haber una admisión y una equidad dentro del sistema educativo, y esto ya está anteriormente refutado por el discurso programático, en cuanto a su definición de inclusión y equidad es completamente antojadiza y completamente arbitraria. Ahora, se habla de que se está favoreciendo a la región de Aysén, y es que precisamente la ley 21.842 indica de que se tiene que favorecer a la región de Aysén, y no habla de que eso sino una discriminación, pero hay que entender que la ley prohíbe aquellas discriminaciones que son arbitrarias, y esta discriminación está justificada en función de que el legislador consideró que estaba justificada, y si la contraparte quiere venir a cuestionar las resoluciones que ha tomado el legislador, entonces está atentando contra la misma ley. Me queda un punto, espera. Y por último, para hablar precisamente de este principio de equidad, la contraparte cita la Ley General de Educación, pero cabe recalcar que la Ley General de Educación no regula en ningún momento la educación superior, sino que la Ley General de Educación regula solo otras instancias de la educación, y es la Ley Orgánica Constitucional de Educación la que regula precisamente la educación superior. Por lo tanto, los principios de equidad que cita la contraparte como principios legales que estaría transgrediendo nuestra representada no son pertinentes, en tanto la Ley General de Educación en ningún momento regula la educación superior, que es el caso. Además, cabe recalcar que la autonomía que se dicta en nuestra institución en ningún momento en el régimen transitorio se dice que se suspende, en ningún momento se dice que el artículo 2 que da autonomía a la Universidad de Aysén queda suspendido y que ya no es autónoma y que está sometido a un régimen absoluto o a total dependencia del poder central. Eso sería, su señoría. Perfecto. Ya, procede. Buenos días, soy Camilo Vergara, vengo a ser el alegato de clausura. En primer lugar, quiero referirme a la carga de la prueba en este juicio. La carga de la prueba consiste en, por nuestra parte, en demostrar que el recurso que se presenta para pedir la renuncia y para sacar a Roxana Pey es ilegal. En ese sentido, tenemos que tener especial atención al decreto 229, que es a través del cual se realiza este acto. En ese sentido, quisiera referirme a algo que fue ampliamente desarrollado por mis compañeros, que es la idea de otros motivos que resultan excluidos. Pues, tenemos en consideración que estamos en un debate jurídico, más no en un debate de ideas y de medidas. La contraparte en un momento afirma que tenemos que discutir y nos atribuye la carga de discutir si la medida es buena y si realmente se resulta más producente para el gobierno. En ese sentido tenemos que ser claros en que tenemos que referirnos exclusivamente a los motivos que se presentan para sacar a Roxana Pey de su cargo. Quisiera pasar a referirme a las pruebas testimoniales y referirme a Adriana del Piano en específico. Adriana del Piano asume que existe un problema en el ministerio y luego nos dice que se presentan dos propuestas y ambas se responden, lo cual es del todo falso, pues se presentan tres propuestas y solo se responde una. Además, la ministra Adriana nos dice que el ministerio es quien regula el sistema de admisión, cosa que es del todo falsa, ya que es quien el CRUCH es quien resuelve el... Ahora, vuelve a interrumpir a su compañero que está realizando su alegato de clausura, que es sumamente importante, porque como ustedes ya saben, esta es la culminación del juicio y la sanción. ¿Ya? Por favor, que distrae a mí y distrae el equipo completo. Abogado, disculpe, por favor. Bueno, es entonces que exige esta parte que la testigo Adriana del Piano sea tachada del juicio y no se considere su testimonio, pues incurre en dos falsos testimonios. Pasando ya a lo concreto de este litigio, tenemos que ver cuáles son los motivos y si estos son fundados o no para sacar a Roxana Pey del cargo. Pero primero quisiera hacer especial hincapié en la categoría de exclusiva confianza. Pues la contraparte nos dice que a quien sea que se le atribuye el cargo directamente desde la presidencia constituye una exclusiva confianza. Pero quiero citar un ejemplo. Hernán Larraín en el año 2013 es nombrado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, senador. Eso no lo hizo inmediatamente un funcionario de exclusiva confianza, sino que él se sostenía de acuerdo a las normas del Congreso. ¿Cómo influye esto en esta oportunidad? Tenemos que Roxana Pey evidentemente puede ser nombrada y removida por la Presidenta de la República, pero el cargo de exclusiva confianza debe tener un criterio en consideración, que es la obediencia.
La confianza deviene directamente de qué capacidad va a tener la persona de responder a las órdenes que la presidenta le dé. En ese sentido, no se atribuye en ningún caso una obligación jurídica a que Roxana Pey haga caso a todas las cosas que le diga la presidenta de la República. Es por eso mismo que se dan diálogos en una comisión ejecutiva de región y que puede finalmente autodeterminar el sistema que va a tener para su universidad. En ese sentido, tenemos que no se quita la calidad de autonomía a la Universidad de Aysén, principalmente por el decreto con fuerza ley número 29, ley 18.834, que define taxativamente cuáles son los miembros de la administración de exclusiva confianza, donde no se considera y donde se excluye expresamente a los rectores de universidades. Bien, pasando a cuáles son los motivos en específico que plantea la contraparte, tenemos que son tres. El primero de ellos, sistema de admisión, luego el estatuto y luego la gratuidad. El primero de ellos, sistema de admisión. Tenemos en primera instancia que el CRUCH acepta, pese a que es parcialmente, acepta el sistema que plantea Roxana Pey. Además, tenemos que este plan es piloto. En ese sentido podemos entender que existe una voluntad de cambio al sistema de universidades, pues ella no está planteando una propuesta permanente, sino que siempre está sujeta a que pueda cambiar. Además quisiera referirme a una serie de falacias en las que incurre la contraparte. En primer lugar, nos dicen que no habría una garantía de calidad, pues van a haber puntajes muy bajos que van a ingresar a la universidad. Es una pendiente resbaladiza, porque en primera instancia no quiere decir que vaya a entrar todo el mundo, sino que solamente 300 cupos. Luego, no existe una relación causal entre baja PSU y malos profesionales, menos aún entre baja de tasa de deserción, pues tenemos que la deserción se debe principalmente al rezago de los estudiantes. En ese sentido, no existe una posibilidad de deserción. Pasando al estatuto, tenemos que el estatuto tenía que acordarse principalmente y únicamente con la universidad tutora, que es la Universidad de Chile, de acuerdo al segundo artículo transitorio de la ley 20.842. Además, tenemos que el Mineduc se cierra el diálogo porque se le presentan 3 propuestas y responde solo una, cosa que es respaldada por Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile. Además, tenemos que quisiera devolverme un poco al sistema de admisión, una idea que se me va, que es la de la inclusión. No hay una prohibición a gente de otras regiones para entrar a la universidad. En ese sentido no existe una exclusión a quien no sea de la Universidad de Aysén. Solo quizá va a haber una mayor facilidad para los miembros de esa región. Además tenemos que tener en cuenta el desarrollo regional que consagra la ley y además que se crean estas universidades porque justamente faltan cupos y faltan lugares para que la gente estudie una carrera universitaria. Quisiera referirme a la gratuidad, que en primera instancia no debe ser considerada como en esta discusión, pero incluso si la considerásemos tenemos el siguiente problema. Abogado, le doy atención ya que ya hace 5 minutos ya. Sí, por favor le pido poder cerrar bien los puntos porque es muy importante. Primero tenemos que no existe una obligación legal y jurídica para que Roxana Pey obedezca directamente la orden del Poder Ejecutivo, y además tenemos que existen los recursos para financiar 300 cupos que no son excesivos, sino que una capacidad, es una situación acotada. Además, tenemos que el gobierno le da recomendaciones a Roxana Pey de cómo llevar la universidad. En ese sentido, podemos observar 2 cosas. El gobierno plantea mayor inclusión y mayor desarrollo de la región en la ley que promulga para crear esta universidad, y además el gobierno impulsa un proceso de gratuidad. En primera instancia, sobre la situación de admisión, tenemos que cumple directamente con lo que se requiere en la ley, es decir, que se incluya y existe una facilidad para quienes habitan en esa región, y tenemos que incluso el que Roxana Pey financie a todos los estudiantes que quieran ingresar en el primer año supone una avanzada a lo que propone el gobierno, porque el gobierno no financia a todos los estudiantes con gratuidad porque no le alcanzan los recursos, pero afortunadamente la Universidad de Aysén sí, y no existe un impedimento razonable para que no se haga, porque eso va directamente en la línea e incluso avanza y un progreso respecto al gobierno. Para terminar, este es el último punto bien cortito, tenemos que no existe un deber de obligación, ya que resultaría injusto, porque la Roxana Pey no tendría cómo seguir los lineamientos del gobierno a pie juntilla, porque el último día que se presenta la tercera propuesta, recién ahí se promulga el proyecto de ley y recién se inicia la discusión de la reforma de la educación superior. Entonces no podemos esperar que se siga a pie juntilla porque ni siquiera tiene un piso del cual partir. Ya, presidente abogado, lleva 7 minutos, ha concluido su alegato. ¿Puedo dar no, un último? Ha concluido, sobre 17 minutos y eran 5. Por la parte recurrida en este juicio. En primer lugar, recordé la verdadera carga de la prueba en este juicio, ya que la contraparte debe demostrarnos que no existen tales motivos fundados para la remoción de la señorita Roxana Pey. Pero la contraparte nos dice que en realidad la carga de la prueba se basa en la legalidad de esto. Pero su señoría, la verdad aquí no tenemos que discutir esto, ya que la legalidad es simplemente un indicio de
universidad. Lo que tenemos que discutir acá son realmente los motivos fundados que llevaron al Ministerio a tomar esta decisión. En primer lugar, vemos que como motivo fundado tenemos la naturaleza del cargo de Roxana Pey, que se refiere a que es un funcionario de exclusiva confianza, tal como se señala en el artículo 49 de la Ley 18.575. Ya que esto constituye un motivo suficiente para la remoción de Roxana Pey, en tanto posee ideales distintos a lo que propone el gobierno en la génesis de esta propuesta de la Universidad de CEN, que se basa en la reforma educacional. Vemos que estos ideales distintos pueden traer efectos negativos para la universidad y por lo tanto sí se vuelve necesario evaluar las propuestas que tiene la señora Roxana Pey, ya que esto depende del futuro de la Universidad de CEN y cómo se llevaría a cabo. Vemos que esta propuesta, además de no ser en un punto de ser inviable, como hemos probado a través de los distintos motivos, por otro lado también está desalineada con los principios de la reforma educacional en sí misma, como hemos visto según la Ley General de Educación, los artículos 3, letra B y C. Vemos entonces que no son simplemente cosas meramente accesorias, como intenta decirnos el testigo, como pasa con la Universidad de O'Higgins, ya que sabemos que efectivamente puede existir un desalineamiento, pero en este caso es gravísimo, en tanto afecta a los principios esenciales que dan el espíritu de la reforma educacional. En segundo lugar tenemos el motivo fundado de la admisión y la equidad, que se refiere básicamente a que esta alternativa distinta que propone Roxana Pey es incompatible en primer lugar porque no se puede llegar a un acuerdo, tal como lo menciona la testigo Adriana del Pleno, y en segundo lugar es un tanto incompatible con lo que propone el mismo ordenamiento jurídico, tal como se propone en el decreto con fuerza de ley número 1 y el artículo 3 de la Ley 20.842, que sí establece una obligación de acuerdo no tan solo con la universidad tutora, sino que además de esta obligación de acuerdo debe ser con los lineamientos y si no es así con los principios esenciales de la reforma, por lo menos. Por otro lado tenemos el punto de la inclusión, que se excluye a las regiones de las condiciones similares, y aquí es donde sí cabe la analogía tal como lo hizo el testigo con las universidades de Santiago. ¿Por qué tenemos que excluir a la Universidad de CEN, siendo que existen condiciones como la Universidad de Antofagasta que pueden tener también condiciones desvariables? ¿Por qué tenemos que hacer una excepción en este caso? La verdad es que esto no va a contraparte. En segundo lugar también tenemos el principio de la equidad, que en realidad no es un apoyo especial lo que está constituyendo la propuesta de Roxana Pey, sino que es deliberadamente excluir a esta universidad de este sistema, lo cual no se condice con este principio de equidad, tanto no son mismas oportunidades lo que está haciendo, sino que es deliberadamente excluirlas de lo que es, en primer lugar, el ordenamiento jurídico y los principios esenciales de la reforma, como son la calidad, la equidad y la inclusión. Por otro lado, también tenemos el punto que es el financiamiento y la gratuidad, que sí es importante verificar los efectos prácticos y el presupuesto, ya que la misma Roxana Pey nos dice que no le alcanza el presupuesto, es insuficiente. Pero el testigo viene y contradice esto, dice que no nos alcanza, pero el gobierno no nos ha traído dinero. Pero como bien dijimos en nuestros medios de prueba, este presupuesto es insuficiente. Y lo que debe hacer Roxana Pey es centrarse en las cosas que debe financiar y no así efectuar este costo de oportunidad al ofrecerle esta gratuidad a los estudiantes de la Universidad de CEN, lo cual en principio vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, ya que como bien dijimos, efectúa una discriminación hacia los estudiantes de la Universidad de CEN. Por otro lado también tenemos el punto de la calidad y las predicciones, que también es importante, que no simplemente se basa en un mero quizás, sino que en una posibilidad y en una probabilidad efectiva de que las personas que entren en esta universidad salgan como malos profesionales y que no cumplen los objetivos de esta universidad, como bien dijimos, con la doctrina, ya que hemos podido establecer una duda razonable de cómo será la calidad de esta universidad, ya que no se condice, por ejemplo, como bien dijimos en nuestro medio de prueba, con las condiciones de otras universidades, tales como ya sean de Santiago o otras regiones. Por lo tanto, sí cabe la duda razonable de la calidad efectiva de la Universidad de CEN. Por otro lado, respecto al punto de la autonomía, tenemos que hemos llegado a un acuerdo en que en realidad simplemente la autonomía va cuando están los estatutos, ¿sí? Por lo tanto, la contraparte no nos puede alegar una autonomía posterior a esto y en esta situación en la que estamos citados acá. Por lo tanto, también debe seguir un lineamiento al no existir estos estatutos, como bien dijimos, debe ser la ley 842 del decreto con fuerza de ley y el decreto supremo 414. Pero vemos que Roxana Pey ni siquiera se condice con esto, aun si existiese autonomía. Ni siquiera condice con los lineamientos como bien se establece en esta ley, y como no existen los estatutos, tampoco se condice con las normas que debiesen primar. Por otro lado, sí, contraparte, existe una obligación de acuerdo, como bien dijimos, según el artículo 3 transitorio de la ley 13.842. Y en tercer lugar, algo que desmentir, que la contraparte nos dice que el CRUCH efectivamente aprueba esta propuesta, pero simplemente es una evaluación de la propuesta para ver si es que puede ser factible o no. Y esa es la razón de esta propuesta, que el Ministerio procede a evaluarla y la fundamenta con los motivos fundados y procede a removerla. En tanto, en primer lugar, es inviable y no se condice con los motivos, con los principios fundamentales de la reforma. Por lo tanto, sí estaría justificado lo que dice el decreto 2019 y no serían razones accesorias o distintas a las que están ahí,
esta instancia nos llama a discutir sobre la legalidad específicamente porque estamos en un debate jurídico y no en un debate político. De hecho, si nos dirigimos al expediente, se cita que sostiene la recurrente que la decisión no se encuentra ajustada a derecho, debate jurídico, y no se haya fundamentada en razones técnicas propias de su cargo y solo sustenta en el orden político. Justamente lo que está haciendo la contraparte. Además, lo que nos dice la contraparte es que la Roxana Pay, por no pensar igual al gobierno, tiene que ser excluida de su cargo, lo que vulnera directamente los derechos fundamentales y la autonomía universitaria, cosa que se consagra en el artículo 2 de la universidad y en ningún caso se anula en el orden transitorio que se anexa a esta ley. En ese sentido, la autonomía universitaria es un principio que subyace y que permanece y trasciende a esta universidad. Además, nos dicen que la propuesta que presenta Roxana Pay es incompatible, pero no podemos concebir que es incompatible porque nunca hubo una capacidad de acuerdo y nunca hubo una capacidad de diálogo, porque el MINEUC solo respondió una instancia de los recursos, de las propuestas de Roxana Pay, y además fue el mismo día en que se presentó el proyecto de ley. Además, nos hablan sobre el concepto de equidad y de calidad, ambos dirigidos respecto a la Ley General de Educación, ley que regula únicamente la educación primaria y secundaria, más no la superior. En ese sentido tenemos que hacernos cargo de que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza a la que tenemos que atenernos. Además nos dicen que el presupuesto es insuficiente, pero el presupuesto resulta suficiente en el sentido de que la cantidad que se logró estimar después de las declaraciones de Roxana Pay era solo 300, lo que resultaba propicio para asegurar gratuidad. Además, tenemos que la definición de calidad que nos presenta la contraparte es sumamente amplia, que tiene que ver con mejores condiciones de calidad de vida. En ese sentido, la enseñanza puede ser un factor más dentro de la calidad de vida y podría, por ejemplo, yo decir que alguien tiene mejor calidad de vida porque le dan comida, por ejemplo. En ese sentido, la relación entre calidad y este caso y su definición es del todo innecesaria e inatingente. Además,